Hola hermanos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les gustaría compartirles el Evangelio del 12º domingo de tiempo ordinario, según San Marcos. Ojalá les guste el contenido y los invitamos que se suscriban a nuestro canal. Gracias, que Dios los bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les, Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, mientras escuchábamos la narración del Evangelio, yo creo que por mucho tiempo hemos escuchado esta parte del Evangelio. Y cabe mencionar, ¿no?, algo muy importante que se centra específicamente en un mensaje central, ¿no? En esta pregunta que Jesús lanza a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Yo creo que si analizamos un poco, si vemos y revisamos un poco la lectura, vemos que esta es una situación en la que, mientras Jesús es llevado por los discípulos al otro lado del lago, yo creo que no nos vamos a concentrar mucho en esa, literalmente en esa lectura, sino más bien vamos a mirar, vamos a revisar cómo nosotros estamos viviendo esa misma situación, pero aplicado a la actualidad, ahora a la vida de cada uno de nosotros. Podríamos decir que la barca representa muchas cosas, que podríamos sacar un contexto grande de esta lectura, pero hoy nos vamos a centrar cómo estamos nosotros tomando esta lectura, cómo la estamos viviendo, cómo la estamos aplicando en nuestras vidas, qué significado tiene para nosotros el hecho de que los discípulos hayan enfrentado una tormenta. Posiblemente estas tormentas sean las cosas cotidianas que vivimos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra vida en general, ¿no? Cómo nosotros estamos percibiendo que Jesús está ahí, que va ahí al lado de nosotros. Que no solamente a la hora de una necesidad vamos a buscarlo a la iglesia, vamos a buscarlo en cualquier otro lado, menos dentro de nosotros mismos, menos teniendo conciencia de que está ahí con nosotros, de que está al lado de nosotros. Y cabe mencionar algo muy importante, ¿no? Que estos discípulos eran expertos en su área, ¿no? Sabían navegar, habían experimentado, yo creo, muchos acontecimientos dentro de su trabajo, ¿no? Y es un punto importante, ¿no? Que de tener una capacidad para poder manejar una situación, de pronto se sienten perdidos, de pronto sienten que ellos mismos no pueden salir de la situación y hacen esta pregunta posiblemente por su miedo muy fuerte a Jesús, ¿no? Bueno, Jesús, ¿acaso no te importa que la barca se esté hundiendo? Y es ahí donde viene la pregunta interesante que yo creo cabe mencionar para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Yo creo que cada uno de nosotros, o específicamente en nuestra vida,
¿Qué es para nosotros la fe? Yo creo que vamos a abrir el tema en este contexto, en esa pregunta, ¿no? ¿Qué es para mí la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo la estoy manejando? ¿En qué situaciones la aplico? ¿Sé cómo aplicarla? ¿Sé dónde encontrarla? ¿Reconozco que ya está en mí? ¿Cuál sería la situación en mi vida al momento de enfrentar estas situaciones, ¿no? Y yo creo que con eso abrimos el tema. No sé, hermanos, algo que ustedes puedan, o tengan alguna pregunta, o quieran exponer alguna situación. Bueno, como usted hizo el punto de la fe, yo creo que en muchos videos ya hemos aprendido, ¿no?, que la fe es la experiencia, nuestra experiencia ya con Jesús. Pero en este punto, volviendo un poco al Evangelio más, menciona por qué tienen miedo. Yo creo que todos nosotros hemos tenido miedo en muchas situaciones, principalmente cuando tenemos una enfermedad muy fuerte, un problema muy fuerte. En la vida tenemos ese miedo, principalmente en mi persona. Hace años yo tuve unas cirugías así de repente que no esperaba y yo tuve miedo, pero también al mismo tiempo que tenía miedo, pues sí, tenía como, pues yo le pedí a Dios que me ayudara, o sea, ya me llevaban al quirófano, dije, Señor, dije, aún todavía no, yo tenía miedo de morir, mis niños están muy chiquitos, pero ahora he entendido que me faltaba el conocimiento de Dios en mi vida, el reconocer que estaba en mí. Faltaba reconocer que estaba Cristo para ayudarme, para quitarme ese miedo principalmente. No dejaba a Él que me ayudara. Me limitaba esa ayuda de Él. Entonces, al mismo tiempo tenía miedo, no podía tener paz. Enfermedad sí, pero no podía tener paz, pero faltaba esto. Y yo creo que usted dijo una cosa muy importante. Me hacía falta reconocer que Jesús estaba conmigo. Creo que mencionó algo de eso. Pienso que hoy en día los cristianos probablemente es uno de los problemas que tenemos, porque no hemos tenido a lo mejor la certeza, o no hemos hecho caso a Jesús cuando Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, ¿verdad? Entonces de repente decía, hay que hacer la aplicación del Evangelio de hoy a la vida, ¿no? En general. Entonces, para no quedarnos en la barca o en cosas aquellas cuando pasó, vamos a aplicar a la vida. Entonces, de repente, nosotros probablemente sí pensamos, oh, Jesús puede hacer todo por nosotros, pero como que no hay esa experiencia, la fe no es basada en una experiencia. Entonces, de repente sucede algo y se nos afigura que Jesús no está o está dormido, ¿verdad? Y aún así, Jesús está ahí, está dentro de nosotros, está con nosotros hasta el fin. Y si nos responde, luego a lo mejor nos está pasando lo que pasó. ¿Quién es este? No sé si me explico, no lo conocemos. Por un lado, no lo conocemos y no sabemos que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y aún así, si Él nos contesta, lo desconocemos también la respuesta de Jesús. Él quiere lo mejor para nosotros, en la situación, como papá, en su trabajo, en mi trabajo, en donde sea. Él está ahí y puede responder, pero hay que saber cuando viene de Jesús. Entonces, yo pienso que también después la importancia de reconocer, que lo principal es reconocer que Jesús está en nosotros y vive en nosotros. Y el segundo paso es saber qué lugar le estamos dando, después de que lo reconocemos, qué lugar le estamos dando nosotros en nuestra vida. Porque en la vida van a pasar cosas, nos van a golpear. Vamos a poner la barca como en la vida, ¿no? Y nos va a golpear y nos va a azotar, pero si nosotros tenemos claro quién es Jesús y el lugar donde lo tenemos, al momento vamos a pensamiento humano lo vamos a tener miedo, como pues sí pasa, ¿verdad? Porque así vamos, ¿verdad? Subimos y bajamos, pero cuando calma la tormenta,
y reconocemos, sabemos que Jesús estaba ahí y Jesús ya no está dormido, está en nosotros, nomás que nosotros, ¿cómo les digo? Debemos de saber de las cosas que nos pasan, nosotros somos responsables de lo que nos afecta o no nos afecta, y de qué estamos llenándonos la barca. Si es de la vida de Jesús, pues se va a acomodar la barca, ¿no? No sé si me entendieron. O lo que mencionaba Lili hace rato, ¿no? Hace un momento, casi al principio, decía que ¿quién es este que hasta el viento le hace caso, ¿no? Y lo mencionamos porque es lo que en aquellos momentos todavía no había una relación con Jesús muy, muy fuerte de parte de los discípulos y Jesús, porque todavía no había, apenas era el comienzo, ¿no? Y yo creo que aquí es donde cabe la pregunta, ¿no? ¿En dónde estamos en nuestra fe en este momento? ¿Estamos apenas comenzando o ya de verdad estamos reconociendo a lo largo del camino que hemos recorrido que sí, que Jesús está ahí y que mi verdadera fe no depende de lo externo, sino de mi relación, mi confianza con Dios, de esa relación que tengo la seguridad de que está ahí, que siempre está ahí? Dijo Miguel, estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Yo creo que eso que dijo es muy importante, ¿no? La certeza que está en nosotros para cualquier situación. Porque como ahí mencionan los discípulos la historia, oyendo el Evangelio, que entraba mucha agua, y yo ahorita lo relacioné en mi vida. Nosotros debemos ser bien conscientes que dejamos entrar a nuestra vida y que no. Porque, por ejemplo, más atrás, antes que yo estuviera en esto, era suficiente una persona que me dijera algo y si yo quería ir a misa me movía, no iba porque le hacía caso. Entonces es bien importante tener conciencia que dejamos entrar para crecimiento de nuestra vida, para poder llevar esa vida encaminada o ya vivir esa vida con Jesús. Porque el círculo que nos rodea en vez es suficiente para alejarnos o acercarnos a Él. Ya, la cosa en la realidad es eso, ¿no? No podemos ver a Jesucristo, no podemos escucharlo, como estamos viendo, mirando unos a otros, escuchando unos a otros. Es una realidad. Entonces, cuando no han explicado nada de esa realidad y cuando no tenemos experiencia de esa realidad, es muy difícil, ¿no? Porque hablando de la fe, de certeza, nunca vamos a tener certeza mientras estamos aquí. Porque certeza es estar seguro, ¿no? Está cierto. Es muy fácil decir esto, pero en la realidad es, ¿no? Hasta yo mismo, a veces, mi confianza es así. Pero eso es un punto muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a manejar nuestra vida cuando tenemos la certeza de, por experimentar más y más? Entonces, esa experiencia de la persona que no podemos ver es muy importante. Porque muchos de nosotros pensamos que experimentar a Dios es escuchar su palabra, su voz, y mirar a Jesucristo enfrente de nosotros. Pero no es así. Debemos que aprender realmente a relacionar con Él en una manera espiritual, no a través de las facultades humanas que tenemos. En los sensos, ¿no? Aparte de esto, tenemos que aprender y experimentar su presencia de esta manera. ¿Sí me entienden? Esa es la primera cosa. Después, la situación de la vida. ¿Cuáles son las cosas de la vida que nos da esta inseguridad? Problemas, ¿no? Y ansiedad. Y también ansiedad, problema, inseguridad, ¿no? Cuando nos llega el dolor, sufrimiento, cuando nos duele una cosa, así, ¿dónde está Dios? Entonces, reconocer nuestra situación humana en este mundo y reconocer que Dios está, pero no puedo ver físicamente, esas son las cosas que debemos que aprender, como vivir esta realidad.
no enfocándole que la cosa existencia física o es espiritual. ¿No? Los místicos siempre es espiritual, ¿no? Casi no tienen problema de nada. Y los que no saben nada de esto, que Dios no existe porque no podamos ver y tocar. Deben que aprender esto. Y más que hablamos de nuestra experiencia, y más la gente va a reconocer que es verdad lo que está diciendo. Por ejemplo, ustedes mencionaron muchas cosas en su vida que la mayoría de nosotros no hemos experimentado. No cosas exageradas, ¿no? Porque no es verdad tampoco. La verdad que no. Como ustedes han dicho esto, como han cambiado sus amigos conociendo esto, ¿no? Sí, la cosa, mirando el cambio en nuestra vida, lo que, no por la gracia de Dios. Por ejemplo, él dice también a la señora que me habló ya, padre, ¿no? Totalmente, mi esposo ha cambiado totalmente. Ha matado gente allá en México, pero cambió totalmente. Trabajando ahora, dijo. Pero el cambio. Entonces están hablando así, cómo cambiaron la vida de su esposo, de su hermano, de su hijo, de su papá, así. Son las cosas que deben que escuchar, compartir. ¿No? Entonces, de parte de los que han experimentado, no tengamos miedo a compartir nuestra experiencia. Pero por favor, experiencia auténtica, verdadera. ¿No? Y también los que no hemos experimentado, que estamos dispuestos a escuchar esto, para que estén esperando o tengan esperanza que también yo pueda experimentar esa cosa. ¿No? De parte de los que han experimentado, compartir, de los que no han experimentado, escuchar y tener ese deseo a experimentar. Probablemente podamos empezar en esto, pero mientras estamos aquí en este mundo, a veces sí, a veces no. Aunque creemos en Cristo, ¿no? Porque no es fácil realmente. No es fácil. Okay. Y tenemos, yo creo que hay muchas situaciones dentro de la vida en las que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cuando vivimos esa realidad que vivieron los discípulos en ese momento, ¿no? Precisamente unos días atrás, mientras que cuando regresaba yo a mi trabajo de unas cortas vacaciones que tuve, encontré muchas cosas, ¿no? Que no se habían hecho bien y entre comillas, ¿no? Que no se habían hecho bien, nada más por falta de tiempo o de organización, ¿no? Y alguien mencionó un día, ¿no? Que este trabajo es tan fácil que cualquiera lo haría, ¿no? Y dices tú, bueno, no tomas en cuenta cuando alguien se expresa de esa manera de ti, ¿no? Está ganando el dinero muy fácil, se pasea nada más de un lado a otro, X cosas, ¿no? Y no lo tomas en cuenta, pero en su momento, al mismo tiempo, cuando la persona experimenta lo que tú estás haciendo y que se da cuenta que en realidad no era así tan fácil como él pensaba, pues mire, es ahí donde viene la capacidad también, ¿no? De parte de las personas, ¿no? Que en su momento han dicho, oh, ¿sabe qué? Pensé que esto era tan fácil y no, pues tiene su trabajo. ¿Cómo hace usted para hacer tanta cosa, no? Bueno, pues que la diferencia es de que hay que dedicarse, hay que tener responsabilidad, ¿no? Y lo más importante, la fuente de lo que, de dónde nutres tú tu manera de ser, de pensar para que puedas realizar las cosas, ¿no? Mire, yo le comparto que lo que a mí me fortalece para poder realizar mi trabajo es mi fe, en lo que yo creo, en el Dios que yo creo. O sea, hago mi trabajo como cualquier otra persona, pero la realidad de mi vida es que yo tengo fe y sé que no estoy solo y sé que Dios me ayuda a poder pensar. No me dice qué es lo que tengo que hacer, sino me ayuda para en ese momento realizar la situación en lo que estoy trabajando. Y mire, a veces usted dice, oh, una cosa tan pequeña, una explicación así tan pequeña,
vale más que si le quisiera explicar yo por parte de la... Luego mira, en el capítulo dice esto, en este otro, ¿no? Como decía Padre Alex, en una situación, en una relación de situación tan pequeña, transmites a alguien una manera de pensar que digas tú, oh, pues, algo así en ese sentido. Y yo creo que para que funcione, porque Padre Alex hablaba de que es una relación espiritual, ¿no? A veces nosotros luchamos, o a lo mejor las personas que nos están viendo ahora también se estarán preguntando, pero ¿cómo hacen eso? ¿Qué es eso? Como hablaban de la experiencia personal, que preguntaban, porque de repente, no, pues ¿qué es eso? Entonces lo más importante es estar abiertos, ¿verdad? Recordemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y cuando estamos abiertos, el Señor actúa, nos ha compartido muchas veces en sentido común, ¿verdad? En sentido común, donde nosotros estemos, hay que estar abiertos y hacer las cosas lo mejor que podamos, abiertos a la acción del Espíritu Santo también que nos ilumina la mente. Y ahí podemos ir experimentando un poquito más. Decíamos que incrementa en base a la experiencia, vamos agarrando más confianza. Hemos hablado el domingo pasado de esto, ¿no? Que lo que está ofreciendo a nosotros Dios es una cosa que no hemos conocido y experimentado. Entonces necesitamos de ser abiertos, dispuestos para que experimentemos esto, porque si no, estamos cerrando la puerta. No va a llegar a nosotros la experiencia. Esta cosa que debemos que aprender nosotros, ¿no? Lo que está caminando ahora, los que no han caminado todavía, esta realidad. Nos está ofreciendo una experiencia diferente, una realidad diferente que nunca hemos experimentado en esta vida. Es lo que tenemos que entender bien. Entonces, los que han experimentado esto, listos a compartir. Los que no han, esperen, tengan confianza, porque van a llegar también a ustedes esta realidad cuando ustedes están abiertos a decidir experimentar esto. Porque si no, no van a experimentar. Entonces, siempre es una cosa nueva. No vamos a esperar que lo que hemos experimentado como seres humanos en el mundo va a repetir de una buena manera muy grande. No, es diferente, totalmente diferente. Probablemente podemos decir con un entendimiento, ¿no? Una crecimiento, una comprensión diferente, más de la experiencia humana, más vaya. ¿No? Esta cosa, poco a poco. Vamos a hablar de esta manera, ¿no? Porque es una cosa nueva que nosotros no hemos experimentado y ustedes ahora están experimentando, que a veces parece como increíble, pero eso sucedió en la verdad. Para los que no han experimentado es una cosa, bueno, que extraña, ¿no? Es imposible hasta que no quiere creer, ¿no? Pero porque están aquí ustedes, esa es la prueba, sí sucedió. Entonces, ¿qué debemos que hacer? Que estén abiertos a estas cosas. Pero debemos de pensar que esto es afuera de nuestra experiencia física, ¿no? Normal de nosotros como seres humanos, ¿no? El entendimiento es muy importante, la comprensión. Una cosa, un entendimiento diferente, una comprensión diferente. Y llega con la experiencia. Son cosas nuevas. ¿Qué nos va a cambiar? ¿No? Por esta visión diferente de la vida. ¿Sí? Bueno, podemos explicar en esa manera, ¿no? Están experimentando esto. ¿No? Entonces, ya. Y la reacción de nosotros. También una reacción, por ejemplo, es conocer. Si antes yo reaccionaba de cierta manera, creo que usted comentaba algo, ante una situación de la vida, de repente, a veces hasta sin darnos cuenta, ya estamos reaccionando diferente ante la misma situación, sin hacer choque, sin hacer la guerra.
Entonces es bien importante y ahí es donde se empieza a descubrir. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era niño, tal vez me preguntaban, ¿dónde puedes descubrir a Dios, la presencia de Dios? Y yo me acuerdo que decía, bueno, en los árboles, en las florecitas. Pero, y sí, Dios creó eso, estamos de acuerdo. Pero yo estaba usando una manera humana, los sentidos humanos. Y la parte espiritual de la que estamos hablando es un poquito más ahí. No sé si alguien nos pudiera un poquito más explicar esta situación. Más allá de que ver las florecitas, que sí, lucen hermosas y sabemos que Dios Padre creó todo, Dios creó todo para nosotros, para eso. Pero es algo más allá. Esto es físico, esto es natural. Vamos a ir a la parte más espiritual. Bueno, me llamó la atención de esta cosa, solo comentario, porque la iglesia siempre nos enseña a usar la imaginación en la oración, entender esto, pero vamos a hablar de realidad. No es imaginar, es la realidad que no podamos ver. Es una cosa imaginar, imaginación no es la realidad, es de nuestra mente. La realidad que no podamos ver es una realidad que no podamos ver, pero no es imaginación. ¿Sí me entiende? Sí. Esa es la cosa. Cuando, por ejemplo, ella se encuentra en el árbol, ¿no? ¿Dónde está Dios? Oh, ya, en su creación. ¿Qué significa esto? Hemos memorizado esto normalmente, pero no entendemos nada, ¿no? Entonces, hasta ahora hay sacerdotes que dicen es imposible hablar a Dios. En esta manera que estamos haciendo probablemente, pero tiene que encontrar una manera diferente, ¿no? Porque no es por la boca, sino es el espíritu, corazón, mente. ¿No? Entonces, muchos no lo queremos pensar porque no estamos trabajando la mente. ¿No? Estamos usando la imaginación. Cuando imagínense que está caminando con Cristo allá en el jardín, allá en el monte. Entonces estamos luchando ahora, bueno, ¿qué monte voy a pensar? Oh, la Tierra Santa, no hemos visto la Tierra Santa, entonces estamos fabricando realidades en nuestra mente. En vez de vivir que no estoy en la Tierra Santa, pero me dice que Jesucristo está conmigo, entonces ¿cómo voy a experimentar esto? ¿No? Es abrir la posibilidad de otra existencia que es verdadera, real, pero no he experimentado. Podemos comenzar así, ¿no? Sí. Pero la imaginación no, la realidad sí. Sí, es cierto, porque yo recuerdo también, a mí también me pasaba eso mucho. Tocante a lo que usted dice, nos enseñaron a usar la imaginación en vez de la parte espiritual. Y esto, nuestros papás y todo, de repente de la manera de enseñar, era lo que ellos sabían, pero nosotros estamos ya en otro lugar, debemos aprender diferente. Yo recuerdo cuando me ponía a orar, si le oraba a Jesús, siempre mi mente, mi imaginación se iba a la pintura, ¿no? Barboncito y así, y mi imaginación estaba centrada ahí. Ahora lo hago diferente y el resultado es totalmente diferente, porque ya no es imaginación, ya es una realidad espiritual. Ajá. Y no temer, estar abiertos, porque estoy seguro que todos nosotros ya lo hemos experimentado, mayor o menor, pero cada quien va experimentándolo y la gente que nos está viendo va a llegar a esto. Es pero estar abiertos para que Jesús trabaje la conversión, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo decía en su homilía, Padre, el domingo, creo, cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Y los frutos, los resultados, las nuevas experiencias se van dando. Sí, es la cosa, porque me pregunta, ¿cómo podemos saber que esta verdad es cierta, es verdadera, ¿no? Que no es ¿no? ¿Cómo podemos saber que es de Dios? ¿Cómo podemos saber? Con los frutos. ¿Ah? Con los frutos. Frutos, por bien de frutos, ¿no? Que frutos que permanecen, ¿no? Y cambia la vida, la visión, ¿no? Eso. Porque él se centrará en el amor, crecimiento. La perfección es en el amor.
recordaré esto. Entonces, amor, ¿qué significa esto? Mi experiencia ahora me hace reconocer la necesidad de otra persona. Me hace reconocer que el amor de Dios que está en mí. Me hace reconocer que tengo de pensar, ayudar, así trabajar por los demás, no por mi propia cuenta, por mi interés. Son las cosas positivas, frutos, así, lo que va a compartir. Entonces, cuando no tenemos de interés personal, podemos estar seguro que es de Dios, ¿no? Afuera, el amor, no por dentro. Esa, ¿no? Otra cosa. Porque van a preguntar, ¿cómo podemos saber? Simplemente es de Dios, ¿no? Esa experiencia nos va a pensar a los demás, no de nosotros. Vamos a reconocer que somos instrumentos del Señor. Entonces, el deseo de predicar, el deseo de compartir, el deseo de trabajar, ¿no? Eso es el resultado de esta cosa. Podemos saber si es la verdadera, auténtica experiencia de Dios por esta cosa. Sí. Y también tener en mente que somos los pies, las manos de Jesús, ¿no? Yo siempre les he compartido que el hecho de yo venir a este país, por ejemplo, después analizando, según mi punto de vista, era el plan de Dios de yo venir aquí en el lugar que hemos estado, que hemos compartido, ¿no? Yo estaba muy bien allá, entonces vine para acá. Para mí es el plan de Dios, Entonces va uno descubriendo cosas, ¿no? No he hecho todo bien, pero estamos en el camino, y precisamente, pero el secreto es estar abiertos, porque de repente la enseñanza puede venir de donde menos piensa uno, ¿verdad? Entonces, pero estar abiertos. Hay que tener confianza en Dios, ¿no? Probablemente ahora, ¿no? Era yo religioso, allá, pero yo salí de la congregación, vine aquí en Fresno, ahora los encontré. Es una cosa increíble, que si me quedara allá, no hubiera conocido a ustedes. Sí. Yo creo que todos tenemos un punto de vista, ¿no? Donde Dios ha trabajado en nuestras vidas. Por ejemplo, yo estaba en otra parroquia y por un impulso que no sé cómo, llegué con ustedes. Estaba buscando enseñanza. No pensé, nomás como un impulso. Y llamé, pregunté, los encontré a ustedes y aquí estamos ahora, siendo formación y creciendo. Hemos mencionado también esto hace 2 domingos, ¿no? ¿Qué pasó de ustedes cuando encontré la cartera? Cuando queremos hacer lo bueno por cualquier persona, para el Señor, para la comunidad, y cometemos errores así, ¿no? Esa cosa, el Señor nos hace o rectifica la cosa sin darnos cuenta, hasta que después de conocemos esto. Hay muchas historias así, aquí. Sin reclamar, ¿no? Sí. Por ejemplo, recuerdo la historia de Tony. Quería ayudar a una persona que tenía hambre, homeless. Y descubrió que no tenía cartera, su bolsa. Entonces, pero, mire, por su deseo de ayudar, otra persona pagó por la comida del Señor. Probablemente, como dije a Tony, su deseo, su amor por esa persona despertó el amor del Señor para ayudar a la persona. Entonces se arregló bien. ¿No? Es una cosa como... Es increíble. ¿Cómo puedo pensar en eso? Es increíble. Es la manera de Dios, cuando tenemos el deseo de ayudar, aunque no podamos en ese momento, hay otra persona para hacer el trabajo. Es muy bonita la vida cuando reconocemos eso. Sí. Muy bonita. Es increíble, pero es cierto. Es increíble. Hay muchas historias de esto. Ustedes han experimentado esto. Estas son las cosas que debes experimentar, compartir. ¿No? Que normalmente es increíble. Pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasó? ¿No? Eso por ejemplo, el pollo que dio a esta pareja. Hasta ahora está diciendo eso el Señor, ¿no? Hasta ahora está diciendo esto.
a 4 personas, pero es de verdad. Es increíble. La pareja de cantantes allá en Los Ángeles no sabía nada. Manda exactamente la necesidad, el dinero que necesitaba. Y llegó precisamente antes de las 12 de la mañana, de tarde allá. Son las cosas como el Señor nos está diciendo cosas que hasta no podemos explicar cómo, por qué hicimos y cómo hicimos esto. Pero sí, hasta después descubrimos la razón. ¿Sí? El conductor de la orquesta. Sí. ¿No? Toca el piano, toca el violín, bueno, está bien, toca bien su instrumento, el Señor va a ayudar, van a hacer, ¿no? Va a hacer gran música a través de nosotros. Está muy bien de la vida, muy bien de la vida. ¿No? ¿Sí? Pero hay que calmar. Sí. Bien, hermanos, pues yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? La fe auténtica es esa que refleja los frutos que hay en cada uno de nosotros, no en cosas con grande sabiduría humana, sino en cosas pequeñas, situaciones que nos ocurren dentro de la vida cotidiana, que son de un verdadero valor, ¿no? Y en eso nos damos cuenta cuando de verdad hay una relación auténtica con Dios. Bueno, bien, hermanos, pues muchas gracias. Gracias.